El versículo de memoria dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. En la introducción de esta lección tenemos que el tema de esta semana es fascinante, ya que presenta a la muerte como solución para la muerte. La muerte es un tema que generalmente nos deja sin palabras y sin explicaciones, totalmente desvalidos. Sin embargo, en el cristianismo bíblico, la muerte tiene dos connotaciones o significados. Primero, la muerte es el resultado y el castigo por el pecado. Y segundo, nuestra vida en realidad comienza con nuestra muerte al pecado, lo cual nos permite vencer y enfrentar la muerte definitiva, el resultado del pecado. El primer punto, la muerte como resultado del pecado. Cuando Dios instruyó a Adán y Eva sobre cómo preservar su vida, les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Este árbol realmente se presenta como algo misterioso. Sin embargo, debe establecerse claramente que el texto bíblico no indica que hubiese alguna sustancia venenosa, psicoactiva ni adictiva en él, como ciertas plantas actuales producen sustancias de esos tipos. Por ejemplo, el tabaco produce la nicotina, la planta de coca la cocaína, la planta de opio o adormidera produce la morfina, la belladona produce la atropina, el Crocus culchicum produce la colchicina, la planta de café, la cafeína y la nuez vómica tiene es un árbol nativo de la India, produce la estricnina, que son sustancias francamente venenosas y mortíferas. El árbol de la ciencia del bien y del mal era perfecto, como todo lo que creó Dios, bueno en gran manera. El pecado y el mal no estaban presentes en la creación de Dios, sino que entraron en el mundo por el acto de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El árbol es descrito por la serpiente como un elemento que abriría los ojos y haría de Adán y Eva dioses, sabiendo el bien y el mal. El árbol no se llama simplemente el árbol del conocimiento, como si habláramos del conocimiento de Dios o del conocimiento en general, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que lo relaciona con la moral, es decir, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Cuando Adán y Eva decidieron comer de él, esa decisión fue una cuestión
de desobediencia moral o rebelión contra Dios. O sea que la cuestión en torno del árbol del conocimiento del bien y del mal era: ¿quién es el juez? ¿O quién es la fuente suprema de moralidad en la tierra y en el universo? Cuando Dios les prohíbe comer del tal árbol, Él se constituye como la fuente de moralidad en la tierra. Pero al comer del árbol, Adán y Eva decidieron que ellos eran la fuente de la moralidad, y en contra de la revelación y el mandato de Dios. Esto equivale a autoproclamarse Dios, rebelarse contra Dios y derrocar su trono. Y esto era exactamente lo que sugirió la serpiente en el Edén, exactamente lo que Satanás había hecho en el cielo y continúa haciendo en la tierra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. La serpiente les dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero este ser como Dios no significó volverse de naturaleza divina, sino ser la fuente de su propia moralidad y definir por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Esta independencia es autosuficiencia y autonomía respecto de Dios, un acto de sedición que constituye reemplazar a Dios o sustituirlo por nosotros o por alguien o algo más. Indudablemente esta actitud conduce a la muerte. Que una criatura creada se siente en el trono de Dios equivale a alejarse de la única fuente de vida, que es Dios, que es lo mismo que entregarse a la muerte. Es una separación voluntaria de Dios, una decisión de no vivir según el gobierno de Dios. Es la esencia del pecado y de la muerte. Adán y Eva, cuando escucharon la palabra muerte, no sabían exactamente de lo que se trataba. Nunca habían experimentado lo que era la muerte. Pero nosotros, después de más de 6.000 años de pecado, sabemos muy bien que la muerte es una tragedia. El segundo punto, la muerte como solución a la muerte. Y acá vemos el versículo de memoria nuevamente. De cierto os digo que si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Esta bella analogía de Jesús, es decir, una relación de semejanza entre dos cosas distintas, pero que comparten alguna característica común. Eso es lo que es una analogía. Jesús pronuncia esta sencilla ilustración en la ocasión en que unos griegos que habían viajado hasta Jerusalén para adorar en ocasión de la Pascua, probablemente
el martes anterior a la crucifixión, en la última visita de Jesús al templo, y cuando Felipe y Andrés le dijeron que estos gentiles griegos querían ver a Jesús, él les contestó: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Contando el martes, solo faltaban 4 días para su crucifixión, y entonces ilustró con la semilla de trigo que, colocada en la tierra, muere como grano de trigo, pero hay en ella un germen de vida que no se destruye con su disolución. En el crecimiento de la nueva planta, la semilla se convierte en muchas semillas. Pero si la semilla no es arrojada en la tierra, no ocurrirá ninguna multiplicación. Si Jesús hubiera elegido no morir por la raza humana culpable, hubiera quedado solo como el grano de trigo. La raza humana habría perecido. El que ama su vida la perderá. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia, y la ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. Deseada de todas las gentes, páginas 576 al 577, Elena de White. El que está dispuesto a poner a un lado todo lo que es lo más caro para él en esta vida, pero que se interpone en el camino de su crecimiento espiritual, a la larga descubrirá que no ha perdido nada que valiera la pena, y que en cambio ha ganado las verdaderas riquezas. Veamos ahora el punto: sumisión para el servicio. Filipenses 2, 5 al 9. El apóstol Pablo, autor de esta epístola, nos habla de la sumisión para el servicio como el sentir que hubo en Cristo. Es una descripción sublime de la sumisión de Cristo a fin de llegar a ser nuestro Redentor. Se trata de una especie de escalera que, partiendo de la majestad del trono de Dios, va bajando escalones cada vez más sórdidos, peligrosos y llenos de maldad. Cristo, quien era igual al Padre, que existió como uno con Dios desde la eternidad, muy por encima de todo otro poder, quien era totalmente consciente de su divinidad e igualdad con el Padre, sin embargo decidió abandonar la gloria inherente a esa altísima condición para salvar a la humanidad perdida. No se aferró ávidamente a su posición, sino que se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo en forma voluntaria. No era posible que Cristo retuviera todos los rasgos característicos de la divinidad y al mismo tiempo tomara naturaleza humana, es decir, se encarnara. Esta escalera de descenso de la posición de Cristo comienza con tomar forma de siervo. Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. La característica esencial de un esclavo es la obediencia total, la docilidad completa a su amo. Toda su vida se dedicó a servir.
la pasión dominante en él. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre, y así deben estarlo nuestras vidas. Supera la comprensión humana cómo pudo hacerse esto. Es parte del gran misterio de la piedad. Siendo absolutamente hombre, es decir, su apariencia externa y en el más completo sentido de la expresión, pero al mismo tiempo era Dios, tanto como hombre. Pero aún en esta condición bajó otro escalón más, se humilló, se anonadó, haciéndose obediente hasta la muerte. Así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar, Isaac podría haber escapado fácilmente. Así también Cristo, quien fácilmente podría haber rehuido la cruz, se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores. Él compartía con nosotros el instinto de supervivencia y por ello fue tentado por Satanás, pero lo venció por el poder del Espíritu Santo. Así también podemos vencer nosotros. Pero finalmente no tan solo se hizo como siervo y obediente hasta la muerte, sino muerte de cruz. Cristo no sufrió cualquier tipo de muerte, sino una muerte vergonzosa, ignominiosa, es decir, que implica una ofensa pública que ataca el honor y la dignidad de la persona. Además, producía intenso sufrimiento. La crucifixión la aplicaban los romanos a los esclavos, a los no romanos y a los más viles criminales. Era una muerte sobre la cual la ley de Moisés había pronunciado una maldición en Deuteronomio 21-23, y hasta los gentiles la consideraban como el más vil y cruel de todos los castigos. Cristo crucificado se constituyó, por tanto, en un tropezadero para los judíos y en una necedad para los griegos. Para los filipenses, que fueron los que recibieron esta epístola a los filipenses de Pablo, que habitaban Filipo, una colonia romana, y estaba prohibida la crucifixión porque eran ciudadanos romanos. La magnitud del ejemplo que había dejado su Salvador les producía un tremendo y profundo efecto. El versículo 9 nos dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo después de haberse sometido a semejante muerte. Pero no es que Cristo hubiera recibido una recompensa debido a su humillación, sino que en la disposición divina el ensalzamiento sigue naturalmente a la humillación, porque el que se enaltecerá será humillado, y el que se humille será enaltecido. Mateo 23:12. Morir antes de conocer la voluntad de Dios es el siguiente punto.
y está en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de leer estos maravillosos versículos, nos preguntamos, ¿cómo es posible llegar a conocer la voluntad de Dios para nosotros después de estar muertos? En primer lugar, aquí no se habla de la muerte en forma literal, sino a la consagración a Dios de nuestros cuerpos o facultades físicas y también de nuestra mente y de las facultades intelectuales y espirituales a Dios, para que la imagen de Dios sea perfectamente restaurada en nosotros. Recordemos que la condición mental y espiritual depende en gran medida de la condición del cuerpo y del estado de salud o enfermedad del mismo. Por ello es esencial conservarlo en estado óptimo de salud y de vigor físico. Satanás, que conoce muy bien esto, nos induce a prácticas malsanas que debilitan y degradan la naturaleza física. Las facultades físicas y las tendencias carnales deben ser dominadas por la razón santificada por la gracia divina. Esta consagración del cristiano a Dios era considerado un sacrificio vivo, no como los sacrificios de animales que hacían los judíos, que eran muertos porque simbolizaban a Cristo. Todo nuestro ser debe ser consagrado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, constituyendo así un culto racional, es decir, razonable, espiritual, lógico. El culto racional también implica una renovación o transformación de nuestro entendimiento, la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, no copiar las costumbres del mundo que son siempre cambiantes y siempre perniciosas, y llegar a tener una mente nueva. Mediante la renovación de la mente, el creyente queda capacitado para saber lo que Dios quiere que hagamos, es decir, conocer su voluntad para nuestra vida y entender correctamente la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, que es donde también se revela su voluntad. El tercer punto es la disposición a escuchar. Para poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y obedecerla, es preciso estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Durante el período de los jueces, que abarcó casi un siglo, desde el 1100 a.C. hasta el 1011 a.C., con su último juez, Samuel. En este tiempo, los levitas, que no habían recibido una herencia terrenal específica, se hallaron sin empleo, muchos de ellos. Sin embargo, en Silo, donde se encontraba el santuario, Elí, el sumo sacerdote, oficiaba con sus dos hijos, que no estaban moralmente calificados para ese tan elevado cargo. Cuando Ana llevó a su pequeño hijo
Samuel a Silo para dedicarlo al Señor, el ambiente no era nada favorable. Ofni y Fines, los hijos de Elí, eran un sacerdocio degenerado por haberse rendido a las malas pasiones y ya no tenían el debido concepto del Dios a quien debían servir. No tenían comunión con Él, no simpatizaban con sus propósitos y no sentían obligación de obedecerle. Solamente sacaban provecho de los cargos que tenían por derecho hereditario para su propio egoísmo y fines corruptos. Robaban al pueblo para complacer sus apetitos personales en las ofrendas y sacrificios que el pueblo presentaba ante Dios. Robaban a Dios no solo de la parte que le correspondía en los sacrificios, sino que también no tenían en cuenta la reverencia y el amor de los adoradores. Eran protagonistas de orgías sexuales en los bosquecillos de ídolos vecinos, dejados allí por los cananeos. Elí era muy viejo, tenía alrededor de 90 años, y aunque aconsejaba a sus hijos, estos hacían oídos sordos, no querían oír sus consejos. Dada esta actitud, Jehová había resuelto hacerlos morir. Al apartarse del ángel de Jehová, habían sellado su condenación. La segunda vez que Dios envió un mensaje fue por medio de un profeta que le llegó hasta Silo y le dijo a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y anunció que Ofni y Fines morirían en un día de una muerte violenta. Dios sencillamente previó su condenación, no la predeterminó. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, no quisieron oír los consejos de su anciano padre, ni tampoco la profecía del varón de Dios, ni la reprobación unánime del pueblo que conocía su conducta impía e irrespetuosa. El último mensaje fue dado a través de Samuel, quien oyó la voz de Dios que lo llamaba mientras dormía, aunque él era pequeño y no sabía que era de Dios. Elí se dio cuenta y lo instruyó para responder a Dios apropiadamente. De la misma manera en que Cristo permitió que Judas ocupara un puesto en el que tuviera la oportunidad de lograr éxito, Dios también permitió que ambos hermanos, Ofni y Fines, fueran colocados en un puesto desde el cual, confiando en él, llegaran a ser ministros aceptables, pero al igual que Judas, no se entregaron a la conducción divina. El mensaje de Dios era ya definitivo. Se cumpliría lo anunciado por el profeta de Dios y Ofni y Fines morirían en el mismo día y sería destruida toda la casa de Elí y privada del sacerdocio. Finalmente, Ofni y Fines fueron muertos por los filisteos, y el arca de Jehová, que había sido llevado a la escena de la guerra
como si fuera una especie de talismán, fue secuestrada por los filisteos. Cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo no habla simplemente para transmitir información, sino que habla para obtener una respuesta positiva de nuestra parte. El cuarto punto, autosuficiencia. Autosuficiencia es confiar en el propio juicio y la propia sabiduría para decidir lo que es bueno. La historia de Saúl describe los pasos hacia la autosuficiencia. Samuel lo había ungido como rey en un régimen teocrático, es decir, era una monarquía donde el verdadero rey era Dios y el rey humano estaba sometido enteramente a la voluntad de Dios. Y le dio instrucciones específicas a Saúl. Se declaró la guerra entre los filisteos que habían invadido Israel y Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días en Gilgal para que él llegara y ofreciere sacrificios a Dios antes de la batalla. Había llegado la hora de la prueba para Saúl. Ahora debía demostrar si quería depender de Dios y esperar con paciencia en conformidad con su mandamiento, o si dependería de sí mismo y de su juicio solamente. Lamentablemente, Saúl no estuvo a la altura de las circunstancias. Primeramente, Saúl vio la dispersión de las tropas y la ausencia de Samuel. Dios había dicho que el rey no debía preocuparse en aumentar caballos y armas de guerra, sino más bien debía conseguir una copia de la ley para convertirse en estudiante diligente de ella y obedecer sus instrucciones. Pero Samuel, pensando en el armamento de los filisteos, que era muy superior al de ellos, y en sus ejércitos permanentes, muy bien adiestrados y en un número muchísimo mayor, encontraba que las perspectivas eran desesperadas y habiendo perdido su fe y confianza en Dios, sus hombres también le perdieron el respeto y desertaron cada día más. Y Samuel, que no llegaba. Solo le quedaban 600 hombres y los enemigos estaban a solo 18 kilómetros de distancia. Saúl vio que los filisteos lo conquistarían, como dice Primera de Samuel 13:12. Entonces él dice a sí mismo, me dije que debía ofrecer sacrificios, no esperarlo a Samuel, sino constituirse por su propia decisión y juicio en sacerdote y ofrecer holocaustos, lo cual era algo terriblemente ofensivo a Dios y era violentar todo el plan de Dios para Israel. Únicamente los levitas podían servir en el culto y en los sacrificios, y el sumo sacerdote era el que estaba ocupado en las tareas mucho más elevadas de esta ocupación del sacerdocio que era sagrada. La consecuencia sería fatal.
Samuel le dijo: tu reino no será duradero. Se había demostrado que Saúl era inmaduro y vacilante en las crisis. Cuando oprime la dificultad, el temor de un peligro inminente elimina el razonamiento sensato y induce a una impaciencia nerviosa. La razón se ciega y se pierde la confianza en Dios. Se pasa entonces a confiar en los sentimientos humanos. Esto es la autosuficiencia. Muchos, en vez de confiar en sí mismos, usan sustitutos, como ser la lógica humana o la experiencia pasada o la ciencia en vez de la revelación divina. Escapar a la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es comunión con Dios para recibir su poder es verdaderamente fatal. Conclusión de esta hermosa y difícil lección, no tanto de entender, sino de practicar. La sumisión a Dios, el morir al pecado y a su poder controlador que nos mantiene separados de Dios. Para salvarnos de su poder necesitamos morir al pecado y el bautismo simboliza esta experiencia de morir al pecado y al yo. Con la expresión muertos al pecado, no nos referimos a la muerte literal, porque no hay mérito salvífico en nuestra muerte, sino que morir al pecado significa aceptar el señorío de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Rechazar el control del pecado. Somos entonces transformados a la imagen de Dios y llegamos a tener la mente de Cristo, es decir, la forma de razonar y de actuar de nuestro Señor, quien se sacrificó por nosotros para poder salvarnos de la muerte eterna.